Es aquel que se basa en la colocación de elementos absorbentes dentro de la cavidad bucal asociado con un aspirador para eliminar el exceso de saliva y otros líquidos. Las indicaciones será en los casos donde la estructura del diente no permite la colocación del aislamiento absoluto, en los procedimientos de corta duración como el flúor y en las acciones en las que la ausencia de la humedad no es crítica. Estará contraindicado en procedimientos donde el exceso de saliva sea demasiado, donde hay alergia o con epidermólisis bulosa. Este será de fácil aplicación y no necesitará anestesia. Por el lado contrario, se necesitará un cambio constante de algodones y no se eliminará por completo la humedad, y el paciente lo puede desplazar con la lengua. Para iniciar con la técnica del aislado relativo, ocuparemos un tipodonto, en el cual nos basaremos para mostrarles en qué parte, anatómicamente hablando, será donde tenemos que poner los rollos de algodón. Es necesario que sepamos que esta técnica necesita bloquear la salida del conducto de Stennon. El conducto de Stennon se encontrará principalmente a la altura del segundo molar superior, en la parte del cuello. Así, taparemos desde la zona de la tuberosidad hasta la zona del canino. Para esta técnica ocuparemos rollos de algodón, portarrollos y podremos utilizar con el paciente un abrebocas. En este caso, el abrebocas se utilizará en la práctica clínica para separar los tejidos del paciente como lo son los labios, los carrillos, evitando que esos impidan trabajar correctamente al odontólogo. Asimismo, es necesario saber que utilizaremos los algodones que sean necesarios para nuestro paciente, pero al momento de llegar a la altura del canino, se cortará un rollo de manera diagonal como lo veremos a continuación. Así el rollo, una vez cortado diagonalmente, podremos utilizar la parte más delgada hacia la parte del carrillo. Esto nos permitirá que el paciente se sienta más cómodo, puesto que si estuviera en forma de rollo normalmente, incomodaría en la parte del frenillo. Los rollos suelen quedarse en su sitio por la simple presión del músculo bucinador que encontraremos en el paciente. Para la técnica del maxilar inferior de igual manera ocuparemos rollos. Estos rollos se ubicarán en la parte del lingual, sin embargo es preciso que sepamos que van a llegar hasta la parte del frenillo, pero deben de ir posicionados por debajo de la lengua. En este caso serán acomodados en la porción lingual de la parte de los dientes. Sin embargo, si se llega a mover o si se llega a perjudicar el procedimiento, se pueden utilizar grapas para... De igual manera podemos utilizar el rollo cortado en diagonal, sin embargo, al tener que estar cambiando constantemente estos rollos, es muy complicado seguir esta técnica. La técnica del aislamiento absoluto se obtiene mediante el uso del dique de goma con los elementos necesarios para su fijación sobre el diente y su soporte sobre la cara del paciente. Este será indicado para la operatoria con el uso de alta velocidad, para procedimientos endodónticos o aquellos procedimientos que requieran sedación y anestesia. Por otro lado, será contraindicado cuando surja una inflamación gingival, cuando haya intolerancia al dique o bien cuando nuestro paciente tenga presencia de alergia ante el látex y en pacientes con epidermólisis bulosa. Dentro de sus principales ventajas tenemos el control de la humedad, la protección de los tejidos blandos y la prevención contra accidentes indeseables, puesto que va a impedir la aspiración de cuerpos extraños. Por otro lado, puede limitar la respiración y provocarle angustia al paciente, así como lesiones en el labio. Dentro de la clasificación de los materiales tendremos primero a los materiales básicos. Encontraremos al dique de goma. Este nos ayudará a aumentar la visibilidad del campo operatorio, ya que va a reflejar la luz. También encontraremos a las grapas, cuya principal función es ser el sistema de retención entre el dique y el diente. Asimismo encontraremos el arco portagrapa, uno de metal que se llama arco de Young y el otro de plástico frecuentemente utilizado en niños.
También tendremos la pinza perforadora de dique, que como su nombre lo indica, se encarga de perforar el dique de goma, y por último la pinza portagrapas, que se encarga de llevarlas a la boca del paciente. Dentro de los materiales auxiliares tendremos el hilo dental, las cuñas y el protector labial. Previo al aislamiento, se debe de eliminar la placa dental a través de profilaxis, lubricar los labios del paciente y aplicar la técnica de anestesia que se requiera, así como pasar el hilo dental por cada zona interproximal del diente para que evitemos la ruptura del dique. Se debe elegir la grapa deseada y perforar el dique de goma. El dique tiene dos caras. La primera cara es opaca. La otra cara es brillosa. La cara opaca es la que irá dirigida hacia el dentista y la cara brillosa hacia el paciente. Hay dos técnicas para poder marcar el dique y posteriormente realizarle las perforaciones. La primera consiste en hacer un doblez de 4 en nuestro dique. Una vez que esté doblado, debemos de buscar la parte que esté doblada en el centro y darle unos tirones. Esto nos ayudará a marcar las líneas de cada uno de los cuadrantes que utilizaremos. Como podemos observar, esta primera grapa no abraza de la parte cervical por completo al diente. Esta segunda grapa abraza por completo la porción cervical del tercer molar. Sin embargo, hay que observar cómo se visualiza la siguiente grapa. Esta grapa no permite llegar hacia la porción cervical del tercer molar, por lo tanto se utilizará la segunda grapa. La primera técnica se obtiene gracias a los dobleces anteriores. En esta podemos observar los cuadrantes superiores y los cuadrantes inferiores. Para la segunda técnica se utilizará una plantilla prefabricada, en la cual marcaremos cada uno de los puntos donde vamos a perforar, pertenecientes a cada diente de la arcada que vayamos a utilizar. En esta técnica se aislará el cuadrante inferior derecho, razón por la cual va a ser el cuadrante que vamos a marcar. Cada uno de los puntos encontrados en la pinza perforadora nos ayudarán para cada tipo de diente. Comencemos haciendo perforaciones desde los molares. Una vez terminado, se cambiará para poder continuar con la perforación siguiente, que continúa con la de los premolares. De nueva cuenta, se elige el agujero siguiente para poder perforar la parte de los caninos . Y por último, se elige el primer agujero para perforar la parte de los incisivos centrales inferiores. Encontraremos principalmente tres técnicas de aislamiento absoluto. La técnica de un solo paso consiste en llevar todo el material de una sola intención a la boca del paciente. El primer paso es atar con hilo dental de aproximadamente 15 a 20 centímetros la grapa. Una vez atado, la parte del hilo debe de quedar viendo siempre hacia vestibular. El primer paso es llevar la grapa hacia el dique. Para posteriormente comenzar a poner el arco de Young alrededor del dique.
Es importante que el hilo dental quede entre la grapa y el dique. Esto nos ayudará a que si en dado caso que se bote la grapa, el paciente no sufra algún accidente como tragársela. Así con la pinza portagrapas sujetaremos la grapa, el dique y el arco y lo llevaremos hacia la boca del paciente. Para comenzar a insertar toda la arcada que vamos a ocupar. Terminado, con las pinzas nos aseguraremos de pasar el hilo dental por debajo del arco de Young. Y con el mismo hilo dental comenzaremos a pasarlo por las zonas interproximales para ayudarnos a bajar por completo el dique hacia la porción cervical. Para retirar el material podemos retirarlo todo en conjunto, primero sabando la grapa del diente. Evitando lastimar la encía del paciente, se retira todo el material. La técnica de 2 pasos se basa en llevar el dique y la grapa juntos a la boca del paciente para posteriormente llevar el arco. Para retirar el material en esta ocasión se quitará primero el arco de Young. Esto facilitará su extracción. Y posteriormente se quitará la grapa en conjunto con el dique. La técnica de 3 pasos consiste en llevar primero la grapa, después el dique y después el arco, es decir, uno por uno por uno. Después, con ayuda de las pinzas, se pasará por medio de la perforación el hilo dental. Y manualmente se comenzará a introducir el dique de goma, comenzando por la parte del conector de la grapa y bajando hasta las alas. Podemos auxiliarnos de las pinzas para pasar la grapa por completo por encima del dique. Una vez que todos los dientes quedaron en las perforaciones debidas, se posicionará el arco de Young.
Una vez que se terminó con el aislado, se debe de limpiar cualquier residuo que pudo haber quedado en la boca del paciente. Se debe de repasar el material y verificar que no quede goma en el espacio interdental, así como enjuagar la boca y frotar con los dedos los tejidos alrededor de la grapa. Esto nos ayudará a evitar que el paciente sufra alguna molestia por el uso de la grapa o disminuirla.